Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, los sábados que es la hora de la historia, ya lo saben todos y todas ustedes, pues estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Estamos en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero este es un programa que se transmite a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro México y también llega a los Estados Unidos de América, Puerto Rico, a Canadá y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar, además de que, como ustedes bien saben, en YouTube hay una transmisión también de este programa a posteriori. En cuanto termine, lo subo por allí. Gracias por su presencia. Seguimos todavía en programas grabados, pero yo lo aprecio muchísimo a todas y a todos ustedes que me acompañen, que nos acompañemos mutuamente los sábados en la tarde para seguir platicando de historia de México y recordándoles que están abiertas siempre las vías electrónicas para comunicarnos, que siempre respondo además al mismo tiempo, a través de mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien a través de mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, si les parece a ustedes bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Hace 8 días iniciamos un tema que a mí me parece sumamente interesante porque se refiere a las memorias del poder. Cuando los gobernantes escriben sus recuerdos, sus justificaciones, sus autoelogios, la manera en que enfrentaron los problemas que les tocó vivir, la forma como fueron desarrollando sus políticas públicas, las peripecias que acontecieron durante su mandato y que ellos tocaron, pues, vivir, presenciar, sentir, sufrir. Todo esto que es un ejercicio muy común en la humanidad, cuando estos gobernantes, en cualquier país, en cualquier tiempo, finalmente, sabiéndose protagonistas de las historias respectivas de cada lugar, de cada pueblo, de cada nación, escriben sus recuerdos para legarlos a la posteridad. Documentos importantes, fundamentales, sí, esenciales, pero que, insisto, no son prueba plena, son la visión parcial, personal, íntima, subjetiva de cada uno de estos autores que alguna vez gobernaron un país, una nación, y que decidieron explicarse a través de las páginas por escrito para legarle al futuro, a la posteridad, sus explicaciones, sus justificaciones. Y así ha sucedido, lo vimos ya en la historia humana, pero también ha sucedido en México. Todo esto surgió porque, recordarán ustedes, el pretexto de este programa es comentar el reciente libro que publicó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la mitad de sus memorias. Incluso él lo llamó a la mitad del camino. El libro, pues, que no comentaremos en su contenido, esto le tocará a cada quien que guste leerlo, examinarlo, contrastarlo con otro tipo de fuentes de información, como debe hacerse, pero que sin embargo, lo importante que quería yo señalar es que este libro se inserta en una larga tradición ya de gobernantes mexicanos que escribieron sus memorias. No es el primero que lo hace, más bien es el más reciente que ha publicado sus memorias, y lo inusitado del caso es que lo haga a la mitad del camino, precisamente, cuando apenas han transcurrido 3 años de este gobierno. Normalmente los presidentes, los gobernantes, en México y en todas partes del mundo,
Quizá tomen notas cotidianas, quizá hagan sus resúmenes o lleven su diario, pero publican sus reflexiones, sus recuerdos, sus memorias, normalmente hasta que terminan su gestión pública, hasta que acaban con su mandato. En este caso no, es a la mitad, pero bueno, se inserta pues en esta larga lista que ya comentábamos hace 8 días de los gobernantes de México que han escrito sus memorias. La semana anterior de alguna manera dimos un repaso muy largo, abuelo de pájaro eso sí, de los gobernantes mexicanos que en un siglo, digámoslo así, entre 1821 que nacimos a la vida independiente y 1921, que de hecho comienza el periodo presidencial de Álvaro Obregón, quienes en ese centenar de años escribieron sus memorias. Ustedes recuerdan que hablábamos que el primero de ellos fue Agustín de Iturbide, que nos legó también sus apuntes, su testamento político para explicar las razones que lo llevaron a aceptar el trono de México fundamentalmente y por qué, según él, lo perdió. También hablábamos de que otro mexicano, simpaticón, en el término, digámoslo así, histórico, Antonio López de Santana, también escribió sus memorias y tuvo tiempo para hacerlo porque, pues, después de dejar la presidencia vivió todavía 20 años y nos dejó un documento, Mi historia militar y política, que así le llamó el propio Santana, que es francamente divertido. Se los recomiendo mucho porque tiene momentos y pasajes hilarantes. Por ejemplo, nada más les anticipo, explica por qué le ganó el sueño en la batalla de San Jacinto cuando estaban acechando los tejanos y él se quedó dormidito. Bueno, ahí lo justifica. Vean ustedes por qué. Les recomiendo. Es que estos libros hay que leerse, ¿eh? Son documentos, repito, muy importantes para entender cada tiempo, pero sobre todo para comprender y captar la clase de personajes de que se trata, la psicología de estos hombres, la manera de pensar, y bueno, confirma uno a veces las hipótesis, como en el caso del propio López de Santana. Otro más que nos legó sus recuerdos es Benito Juárez, a través de un libro muy edificante, muy educativo, Apuntes para mis hijos, en el cual pues plasmó sus recuerdos de infancia, de juventud, de su primera madurez, acompañados de una serie de consejos, de máximas, de aseveraciones, de pautas de comportamiento que él quería legarles a sus hijos y que es francamente interesante. Es un libro breve, se los recomiendo muchísimo, Apuntes para mis hijos de Benito Juárez, que encierra en realidad su filosofía de vida, sencilla, honesta, austera, ¿eh? Vale la pena leer Apuntes para mis hijos de Juárez. Por la contraparte, también nos legó sus memorias el emperador Maximiliano, que vino a México a gobernarnos, ya lo sabemos, traído por los franceses, pero ya antes había escrito sus memorias. Eso es algo muy peculiar. El hombre tenía 30 años de edad y ya había escrito memorias. Claro, las lee uno y se descubre que en realidad son sus libros de viajes, sus recuerdos de un viajero por todas sus andanzas por las costas primero del mar Mediterráneo, del mar Adriático e incluso el viaje que llegó a hacer a Brasil. Son pues los recuerdos de un joven viajero de la clase rica acomodada porque era un archiduque de Austria. No toca el tema de México, pero bueno, escribió sus memorias. Unas casi desconocidas, simplemente las recupero, lo comentábamos hace 8 días, es el diario que escribió el general Miguel Miramón durante el último mes de su vida, estando preso ya en Querétaro y siendo procesado y a punto de ser fusilado. Vale la pena, es un documento muy entrañable, trágico, doloroso, familiar, que vale la pena rescatar porque de alguna manera demuestra cómo pensaba, cuál era la psicología de Miguel Miramón. También platicábamos que existen memorias apócrifas, falsas, que alguien usurpando el nombre de un personaje escribe una serie de diatribas, falsedades, mentiras, infundios, injurias, atribuyéndoselas a un personaje público. Y así aparecieron, después de que murió, las memorias, repito, falsas, de Sebastián Lerdo de Tejada. Un libro en el cual, por supuesto, queda pésimamente mal el propio
supuesto personaje, Sebastián Lerdo, pero también ataca durísimamente a su contrincante Porfirio Díaz. Son unas memorias falsas, hay varias ediciones, se pueden consultar, y sin embargo, bueno, es una muestra de cómo se pensaba en ese momento quienes estaban en la oposición a Lerdo y a Díaz. Y al revés, Porfirio Díaz también escribió sus memorias, las dictó más bien, ya siendo presidente de la República, pero muy cuidadoso, muy puntual, muy limpio, únicamente se refirió a esos capítulos de su vida en los cuales fue militar, cuando peleó en la Revolución de Ayutla, en la Guerra de Reforma, contra la intervención francesa y contra el imperio de Maximiliano. Porfirio Díaz, para no entrar en problemas políticos, se concretó únicamente a hablar de su vida militar. También hablábamos hace 8 días de que la única memoria, el único libro de memorias que yo no tenía en ese momento son las de Francisco Ignacio Madero, que afortunadamente ya contaba yo con una versión digital, pero un amable radioescucha me escribió y me dijo que en una de las librerías de la calle de Donceles, aquí en la Ciudad de México, había en venta, había visto uno de ellos, no me dijo en cuál, entonces me lancé ahí a la calle de Donceles y recorriéndola de poniente a oriente, afortunadamente hay una decena de librerías, pero a la cuarta le atiné y ya encontré las memorias de Francisco Ignacio Madero. Ya tengo el ejemplar, ya tengo la colección completa, que se refieren fundamentalmente a su vida previa a la campaña presidencial de 1910. También, y de una vez lo aclaro, hay otras memorias apócrifas, por allí, que son las de Victoriano Huerta, en donde justifica la decena trágica. Decíamos ya que es imposible que las haya escrito, inclusive los comentaristas señalan que no se puede porque era un hombre que vivía en constante estado de ebriedad, así que no las escribió él. Son falsas, falsísimas, pero pues existen y vale la pena leerlas. Amigas y amigos, en un momento más continuamos con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta ocasión, que es la segunda parte también del tema que hemos llamado Memorias del Poder. Los gobernantes de México que han escrito sus memorias, su autobiografía, sus recuerdos, sus vivencias, para legarlos a la posteridad. Ya hicimos el recorrido de los que escribieron en el siglo XIX y principios del siglo XX. Simplemente vamos a adelantar diciendo que la semana pasada concluimos también señalando que otro militar triunfador destacadísimo, el general Álvaro Obregón, también escribió sus memorias. Únicamente se refirió, al igual que don Porfirio, a su vida militar, a su exitosísima vida como general del ejército constitucionalista. Hay que aclararlo. Escribió ese libro que todos conocemos que se llama 8,000 kilómetros en campaña. De alguna manera aquí cerramos un siglo de memorias. Vamos a iniciar ahora el recorrido por quienes han escrito su autobiografía, sus memorias, en este último siglo, de 1921 al año 2021, actualmente hoy. Está nutrida la colección, y por bloques muy interesantes. Miren, para comenzar, el primero que publicó sus memorias, y en un sentido, digámoslo así, cronológico, fue el expresidente Adolfo de la Huerta. Escribió sus memorias según su propio dictado, dice la portada, es decir, las dictó. Aunque está obviamente atribuido a él, él es el autor finalmente, pero dictó sus memorias. Es un documento bien importante que cuenta pues con una serie de datos informativos en 300 y pico de páginas, en las que habla de su presencia y participación en la Revolución Constitucionalista, de su amistad con el Triángulo Sonorense que lo integraban él mismo, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, de cómo fue uno de los promotores, impulsores fundamentales del plan de Agua Prieta para derribar a Venustiano Carranza, de cómo además también ocupó la presidencia interina de la República durante 6 meses a la muerte de don Venustiano, y después cómo fue parte del gabinete de Álvaro Obregón, y cómo se opuso a que fuera ungido como candidato Plutarco Elías Calles porque él quería o creía que le correspondía al propio de la Huerta ser el candidato.
Se sintió traicionado por Obregón y por Calles y entonces se lanzó a la famosa revolución del la huertista que fracasó. Bueno, todo esto, sus explicaciones, justificaciones, forma de pensar de Adolfo de la Huerta está en su libro Las Memorias de Adolfo de la Huerta, según su propio dictado. Vale la pena, ¿eh? Porque miren, hay un elemento faltante en esta etapa de la historia que son las memorias que nunca escribió el propio Venustiano Carranza. Evidentemente yo creo que él si hubiera querido escribirlas, si todo hubiese salido pacíficamente y resuelta la sucesión presidencial, pero lo asesinaron, entonces nos quedamos simplemente pues anhelantes de unas memorias que jamás se escribieron. Pero seguro don Venustiano lo hubiera hecho, ¿eh? Luego viene la etapa de Obregón, que ya comentamos, escribió sus memorias únicamente referidas a la vida militar. No escribió nada respecto de su actuación como presidente de la República y tampoco pudo hacerlo ya después porque pues también lo mataron allí en la bombilla, ya lo sabemos, cuando era ya presidente electo. Y llegará al poder Plutarco Elías Calles, quien tampoco escribió memorias. Estas hubieran sido sumamente interesantes, ¿eh? El hombre que ejerció el poder como jefe máximo de la revolución. Pero en cambio, los tres presidentes que lo sucedieron, a quienes José Vasconcelos atribuyó este feo apodo de decir que eran los peleles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, los tres escribieron memorias. Fíjense qué curioso, los tres estaban urgidos, claro, lo hicieron y las publicaron después de que murió Plutarco Elías Calles, porque a ellos lo que les interesaba era demostrar que habían sido libres, independientes, que Calles no los había gobernado, que Calles no tenía ninguna injerencia en su gobierno, cuando todo el mundo sabía que sí había sido, ¿verdad? Por eso el propio Vasconcelos, repito, les puso este feo apodo de los peleles. Pero existen, miren, una de muy voluminoso tamaño que tiene más de 800 páginas, es la autobiografía de la Revolución Mexicana. Fíjense qué nombre tan rimbombante. Es el personaje en la Revolución, la autobiografía de la Revolución Mexicana, escrita por Emilio Portes Gil. Es un libro que está disponible, se puede conseguir fácilmente, vale la pena leerlo. Portes Gil es un personaje verdaderamente interesante, complejo. Por una parte, sí, efectivamente, fue una hechura de Calles, pero por otra parte logró resolver asuntos peliagudos, ¿eh? Inclusive, desde el punto de vista político fue exitoso porque logró detener la campaña vasconcelista. Por eso, don José Vasconcelos lo odiaba. Pero aquí las explicaciones de Portes Gil están en esta autobiografía de la Revolución Mexicana que vale la pena leerla. Decía yo que en este paquete de presidentes, en esta triada de presidentes peleles, llamémoslo así, los tres escribieron. Don Pascual Ortiz Rubio, el famoso Nopalito, como le decían cariñosamente, también escribió sus memorias. Pascual Ortiz Rubio también publicó pues este ejercicio memorístico. Claro, no llegó en ellas a la parte en que fue presidente de la República. No se atrevió, nada más platicó su vida previa. Quizás tenía pues una serie de problemas, de temores. ¿Qué diría si había sido literalmente impuesto por Calles, si había sido también literalmente corrido por Calles, si solamente duró un par de años en la presidencia y no hizo nada trascendente? Bueno, él mejor se concretó a escribir lo que hizo, lo que fue su vida, hasta antes de llegar a la presidencia. Pascual Ortiz Rubio. En cambio, quien sí dedicó un buen volumen a sus andanzas como gobernante y como revolucionario también, es Abelardo Rodríguez, quien escribió y publicó su autobiografía. Es un libro interesante. Este hombre es un personaje importante, sobre todo allá en el noroeste. En la península de Baja California también se sabe mucho de sus acciones como gobernante y como inversionista también. Ha sido involucrado en muchísimos escándalos históricos, pero es un hombre que también sirvió lealmente a Plutarco Elías Calles. Escribió su autobiografía para justificarse, para defenderse, para decir su verdad. Repito, y lo interesante está en que los tres peleles, los tres hombres
que fueron designados literalmente por Plutarco Elías Calles para ser presidentes de la República, los tres escribieron sus memorias para deslindarse, de alguna manera, del jefe máximo de Calles. ¿Lo lograron? No sabemos. Esa es una opinión que corresponde a cada uno de los lectores. Yo sí los invito a que lean este tipo de libros. Ahora bien, miren, vamos a dar un salto importantísimo, porque el siguiente presidente, después de Abelardo Rodríguez, es el general Lázaro Cárdenas. Don Lázaro Cárdenas llevaba una especie de cuadernos en los que todos los días anotaba los sucesos de la jornada, lo que le había llamado la atención, sus pensamientos, sus reflexiones, noticias, desde antes de que fuera presidente, cuando fue presidente y después de que fue presidente. Casi hasta el día mismo de su muerte, anotaba en su cuaderno de apuntes los sucesos que valía la pena comentar o recordar. Don Lázaro Cárdenas, una vez que falleció, nos legó una obra importantísima. Son los apuntes de Lázaro Cárdenas, que en su tiempo publicara la Universidad Nacional Autónoma de México. Se pueden conseguir ahí en las librerías de viejo, los apuntes de Lázaro Cárdenas. Sepan esto, son 4 tomos, Escribía todos los días alguna reflexión, a veces varias páginas, a veces un solo párrafo, pero durante toda su vida escribió sus vivencias, sus experiencias, lo que estaba él presenciando, lo que le tocaba vivir. 4 tomos de los apuntes de Lázaro Cárdenas. Estos son un documento importantísimo para la historia de México, y no solo de su gobierno, sino después. Las opiniones que le merecían las acciones públicas de los presidentes que lo sucedieron. Ahí están su vida familiar, su vida pública, las reflexiones que él hacía. Todo está en estos apuntes de Lázaro Cárdenas. 4 tomos, repito, valen mucho la pena, Es un documento histórico de primera mano. Repito, es la visión personal de don Lázaro, pero es indispensable conocerlo, porque don Lázaro Cárdenas, pues sí, hizo un ejercicio cotidiano para poder tener al final de su vida una especie de recuento completo de su existencia. Los apuntes de Lázaro Cárdenas, y nosotros, amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el que estamos platicando, recordando quiénes han sido los gobernantes de México que han escrito sus memorias. Ya vimos en el programa anterior, la semana pasada, todos aquellos que lo hicieron entre 1821 y 1921, y ahora estamos recordando a aquellos que lo hicieron ya en este último siglo, de 1921 al día de hoy, porque han sido varios, muy nutridos, ya vimos diversos ejemplos, pero repito, todos ellos son documentos importantísimos, extraordinarios diría yo, pero todos ellos también son visiones subjetivas, parciales, desde el punto de vista del protagonista de estas memorias, de estas autobiografías, que en su momento ocupó el más alto poder, la más alta responsabilidad en nuestra patria. Algunas de ellas trascendentales, importantes, que valen mucho la pena, decíamos ya, como las de Lázaro Cárdenas, sus apuntes. Otras de ellas justificatorias, como la de los 3 peleles. Otras más falsas, ya vimos las de Victoriano Huerta, las de Sebastián Lerdo de Tejada. Otras más simplemente para resaltar sus méritos militares, como Álvaro Obregón o como Porfirio Díaz. Otras más totalmente inocuas, vacías, como las de Maximiliano. Algunas muy dramáticas, como el Diario de Miramón. Otras muy educativas y edificantes, como Benito Juárez. Otras, pues, hilarantes, como las de Santana. Y algunas más dramáticas, difíciles, como las de Agustín de Iturbide. De todo hay, porque finalmente el ser humano tendrá siempre que justificar sus acciones, tendrá siempre que esquivar responsabilidades, tendrá siempre que, pues también por supuesto, exaltar sus logros, sus éxitos, y esto hacen los gobernantes aquí y en China, en todo el mundo, que es una costumbre universal.
de toda la historia de la humanidad, que quienes han gobernado las naciones escriban, los que tengan humor por supuesto y ganas, escriban sus memorias. Y vamos a continuar. Miren, hay un vacío de memorias muy interesante que corre desde estos apuntes de don Lázaro Cárdenas, y que en el siguiente periodo hubiera sido interesante que las tuviéramos. Me refiero a las memorias no escritas, que nunca escribió el general Manuel Ávila Camacho. Hubiera sido bien interesante. Yo sí creo francamente que a él no le importó mucho, ni siquiera estaba en sus planes, como tampoco estaba en sus planes haber sido presidente, hay que decirlo con toda claridad. Fue una maniobra política de don Lázaro para tratar de apaciguar el ánimo nacional e internacional, el declarar como su heredero a Manuel Ávila Camacho. Así que don Manuel, que era un hombre pacífico, tranquilo, no tuvo mayor problema y decidió guardar silencio. Unas memorias que se extrañarían, porque hay momentos ahí complicados, difíciles en su gobierno, pero que finalmente fueron resueltos airosamente. Fue un gobernante exitoso. Esto es lo más increíble de todo y lo mejor de todo. Fue un gobernante exitoso y de buen recuerdo. Y lástima, repito, lástima que no nos legó sus memorias, porque hubiera sido interesante saber cómo negoció la alianza con los Estados Unidos. ¿Para qué más que la verdad? Luego viene el siguiente presidente, Miguel Alemán Valdés. Él sí nos dejó sus memorias. Se llama Remembranzas y Testimonios. Remembranzas y Testimonios de Miguel Alemán. Un libro difícil de conseguir. A mí me costó en su momento, hace tiempo, bastante trabajito poder hacerme de él, pero sin embargo existe. Es un libro muy singular, no es muy grande, no tiene mucho contenido, pero es un libro que es exclusivamente la vanagloria, la autocomplacencia, el cómo le fue tan bien, porque lo hizo todo tan bien, que no tuvo casi ningún problema en la vida más que haber sufrido al principio de su existencia la muerte de su papá. Después de eso, era tan inteligente, tan listo, tan culto, que todo lo resolvió satisfactoriamente. Es un libro, pues, que hay que tener, sí, por supuesto, hay que leerlo, naturalmente. Entiende uno al personaje más que a México. Entiende uno al autor, al presidente Miguel Alemán, más que los problemas que le tocó enfrentar, que aquí, francamente, pasan desapercibidos porque todo resuelve, como el caso de la fiebre aftosa, de manera maravillosa. Pero son documentos que, repito, hay que tener. Las memorias, remembranzas, testimonios de Miguel Alemán. Luego viene otro vacío, Miren, el siguiente presidente, don Adolfo Ruiz Cortines, no escribió memorias. Aquí sí yo tengo la hipótesis, es más, puedo estar casi seguro, de que deliberadamente no las escribió. Don Adolfo, todos sabemos, tenía fama de ser un zorro de la política, un hombre astuto, taimado, inteligentísimo, sabedor de mañas y sabedor de secretos, y yo estoy seguro que una de sus últimas decisiones, si es que lo hizo, si es que las escribió, fue no publicar memorias. Es la manera también de jugar al dominó, como él lo hacía con tanto éxito. Es la manera, pues, de hacer a un lado a los demás, de ignorar a todo el mundo y quedarse con los secretos de la vida guardados para él solito. Este es don Adolfo Ruiz Cortines, que no escribió memorias. Luego vendría Adolfo López Mateos, que tampoco escribió. Yo aquí estoy seguro al revés, de que él le hubiese encantado escribirlas, porque don Adolfo tenía un concepto de él mismo, bastante elevado, y estoy plenamente convencido de que nada le hubiera dado más gusto en la vida que escribir sus memorias, porque tendría mucho que contar, no solamente su etapa como presidente, sino desde su infancia, juventud, con todos los misterios de su nacimiento, con todos los asuntos estos de que si su hermana es Bruno Traven o no, si es representante o no, si es guatemalteco o no, sus andanzas en la campaña vasconcelista y después finalmente su vida política que llegaría hasta la presidencia de la República. A él le hubiera encantado escribir sus memorias, pero el aneurisma cerebral que todos conocemos, que casi lo ataca inmediatamente que deja la presidencia de la República y que lo va a tener varios años en estado de coma, se lo va a impedir, y la muerte finalmente, pues, hará que se sepulten cualquier tipo de ilusiones
de que don Adolfo López Mateos hubiese escrito memorias. Gustavo Díaz Ordaz sí escribió sus memorias. Todo el mundo lo sabe. Inclusive algunos historiadores, como Enrique Krause, han tenido acceso a ellas, en la parte correspondiente a algún punto específico. En alguna ocasión Ciro Gómez Leiva también dio a conocer algunos tramos de esas memorias, pero nadie conoce el contenido completo ni la obra completa porque no se han publicado. No sé si fue una disposición testamentaria del propio don Gustavo, no sé si es decisión de la familia, pero es unas memorias que están, bueno, esperadísimas. Todo el mundo quiere, los historiadores quieren, porque allí seguramente habrá una opinión y una visión, por supuesto, parcial y personal y subjetiva del movimiento del 68. Las memorias que algún día se publicarán de Gustavo Díaz Ordaz. No sabemos, por otra parte, si el presidente Luis Echeverría ha publicado sus memorias. Ojalá, bueno, más bien, escrito sus memorias. Ojalá lo haya hecho. Ha tenido tiempo de sobra, con todo respeto, ¿verdad? Ojalá las haya escrito y ojalá haya resuelto que se publiquen alguna vez. Serían también importantísimas estas memorias, básicas, fundamentales. Después de Luis Echeverría, viene un periodo de 3 presidentes al hilo consecutivos y los 3 escribieron sus memorias. Como una especie de contrarrestar el efecto de que los 3 anteriores no escribieron nada. Bueno, ahora sí, 3 presidentes al hilo escribieron sus memorias. Claro, les tocó gobernar una época muy compleja a cada uno con sus aciertos, cada uno con sus errores, gravísimos algunos de ellos, pero cada uno con su visión de México, con su visión de su propia persona, incluida, insertada en la historia de México. Estos 3 presidentes, que son José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, nos permiten dar una vista general de todo este periodo importantísimo de nuestra historia que corre de 1976 a 1994. Gracias, repito, a que los 3 presidentes consecutivamente escribieron sus memorias. Además, una nota característica, los 3 escribieron páginas y páginas y más páginas de memorias. Son voluminosas los libros que tienen su autobiografía, sus memorias. Miren, vamos a comenzar con José López Portillo, que publicó un libro llamado Mis Tiempos. Mis Tiempos, biografía y testimonio político. López Portillo, recuerden ustedes, independientemente que nos caiga bien o mal, era un hombre muy culto y sabía escribir. Ya tenía varios libros publicados con anterioridad. De hecho, es un hombre que ya tenía obra publicada. Un libro de teoría del Estado, una novela que se llamaba Don Q, otro libro sobre Quetzalcóatl. Era un hombre que sabía escribir, tenía su cultura, repito, independientemente que nos caiga bien o mal. Y entonces, pues, aprovechó que él sí llevó una especie de apuntes o una especie de diario durante toda su vida. Y esto, ya combinado con reflexiones posteriores, le permitió publicar esta obra que se llama Mis Tiempos, que además, déjenme decirles, son 2 tomos, 2 volúmenes, cada uno de casi 700 páginas. Mis Tiempos, de José López Portillo. Por ahí se puede conseguir todavía, existen, y es un libro fundamental, es la explicación de tantas cosas de la historia de México que hasta el día de hoy nos afectan. Recuerden, con él comienzan estas crisis brutales que hemos vivido, pero con él también comienza, pues, una manera de ver la historia desde el punto de vista, llamémoslo así, populista revolucionario, que tampoco hemos abandonado. Mis Tiempos, de José López Portillo, y volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, que se me fue rapidísimo, quizá porque el tema es abundante, rico, variado, las memorias del poder. Y estamos haciendo una especie de recuento, un catálogo, un listado de los gobernantes de México que han escrito, que nos han legado sus memorias. Hablábamos hace un momento, ya para acelerar el paso, de que los gobernantes de México en el periodo 1976 a 1994 escribieron sus memorias, y ya comentaba yo el caso
de las de José López Portillo, Mis tiempos. Pero enseguida de él, también quien lo sucedió en la presidencia de la República, Miguel de la Madrid, escribió un libro también fundamental. Se llama Cambio de rumbo. Cambio de rumbo, que son las memorias de Miguel de la Madrid Hurtado. Un libro, bueno, este libro es fundamental. El propio título denota el contenido, Cambio de rumbo. Salimos del nacionalismo revolucionario que en los últimos años, en ese momento, había llegado hasta el populismo. ¿Y por qué hay la decisión de cambiar de rumbo, dar un viraje y entrar de lleno al neoliberalismo? Un libro, pues, importantísimo para entender qué sucedió en aquellos años en que México entró a esa etapa hoy tan vituperada de la época neoliberal. La decisión fue de un presidente, de Miguel de la Madrid, y aquí, en este libro Cambio de rumbo, que además es un libro igualmente voluminoso, más de 800 páginas, explica por qué lo hizo. Y aquí, por ejemplo, explica su visión de cuando se cayó el sistema, tema que está tan de moda hoy en día, que tanto sacan los medios de comunicación y las redes sociales. Bueno, aquí está la propia explicación de Miguel de la Madrid, que ya murió y publicó este libro importantísimo, Cambio de rumbo, sus memorias como presidente de México, en donde explica muchas de sus decisiones, inclusive lo que él pensó, sintió y decidió en los momentos terribles en que su gobierno fue acusado de no hacer nada cuando los sismos de 1985. Cambio de rumbo de Miguel de la Madrid, un documento fundamental. Como lo es también las memorias de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, que escribió un libro, sus memorias, a las que tituló México, un paso difícil a la modernidad. Este es un libro interesantísimo. Se puede estar de acuerdo o no con Carlos Salinas de Gortari, ¿eh? Esto es independiente, pero hay que leer este libro para ver qué pensaba él, no solamente del neoliberalismo, sino de muchas otras cosas importantísimas en la vida de México y hasta sus relaciones personales amistosas con Fidel Castro, ¿eh? Así como lo oyen. Se llevaba muy bien con el gobierno de Cuba y aquí narra algunos episodios bien interesantes de esa relación. En este libro, repito, México, un paso difícil para la modernidad, Carlos Salinas de Gortari da su visión, da su versión, da su punto de vista, inclusive entra al debate al final por las cuestiones, esa también muy de moda hoy en día, del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Es un libro, repito, importantísimo y básico, imprescindible para entender esos tiempos neoliberales. De veras, es un libro que hay que leerlo, ¿eh? Hay que tenerlo. Repito, no se puede hacer historia o escribir historia o estudiar historia sin tener todos los puntos de vista. Estos presidentes nos pueden caer bien o mal. Pueden ser de nuestro gusto o pueden ser de nuestro disgusto. Se puede comulgar con sus ideas, se puede estar en contra de sus ideas. Pero los tres, López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, escribieron librotes gigantescos para explicar su tiempo y sus acciones, sus decisiones, sus reflexiones. Insisto, son libros que hay que leer. Digo, hay que leer cuando está uno interesado en esos periodos de la historia. Es una parte de los puntos de vista que hay que atender. Sí, hay que leer a todos los que intervinieron, hay que ver los documentos, hay que ver los periódicos, inclusive ya se pueden ver inclusive los noticieros y los videos, pero uno de los protagonistas es el presidente de la República. Insisto, nos caiga bien o nos caiga mal, hay que atender también el punto de vista para contrastarlo, sopesarlo, balancearlo con lo demás. Es la única manera de poder llegar a la verdad, o lo más cercano a la verdad en la historia. Así que los tres presidentes, López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, nos legaron sus memorias que son importantísimas. Ahora bien, el presidente siguiente, Ernesto Zedillo Ponce de León, no se sabe que haya escrito sus memorias.
Sería bien importante, sería fundamental que también las escribiera. Vale la pena conocer su opinión, su versión, de todos los acontecimientos que le tocó vivir y además también, ¿por qué no?, para contrastarlas con las de Carlos Salinas de Gortari, que lo llena de improperios, ¿eh? Es un libro, pues, que haría falta para la historia política de México, las memorias, que ojalá las escriba, de Ernesto Zedillo Ponce de León, además que tendría que explicar muchas cosas. Por ejemplo, cómo pudo hacer frente a la crisis económica, que la resolvió atinadamente. Tendría que también explicar el asunto del Fobaproa, que tanto escándalo provoca todavía en nuestros días. Tendría además también que dar una justificación, por lo menos, o algún tipo de expresión de cómo aceptó honrosamente, hay que decirlo, la derrota del PRI y permitió el acceso, la llegada del Partido Acción Nacional al poder. Pero todo esto tendría que estar, y ojalá lo haga, en las memorias de Ernesto Zedillo Ponce de León. Miren, arrancamos el siglo XXI y en lo que va del siglo ya, 3 presidentes han escrito sus memorias. Primero, muy importante, la transición, fundamental. Vicente Fox escribió su libro de memorias que llamó La Revolución de la Esperanza. La vida, los anhelos y los sueños de un presidente. Es un libro curioso porque en primer lugar reconoce que está escrito con un coautor, una persona llamada Rob Allen, un periodista que seguramente pues fue contratado por el propio presidente Fox para ayudarlo a escribir. Ya saben que no era muy dado a los libros, con todo respeto dicho, pero es un libro además que circuló muy poco, como que está medio escondido. Yo lo pude conseguir con bastantes dificultades, pero son las memorias, los recuerdos, las reflexiones del presidente Vicente Fox. También, insisto, nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero hay que tenerlo, ¿eh? Definitivamente hay que tenerlo porque es la visión de uno de los protagonistas de este inicio del nuevo siglo mexicano. Vicente Fox, repito, La Revolución de la Esperanza. Aunque no lo crean, existe el libro, ¿eh? Aquí lo tengo físicamente en la mano. Luego, también apenas hace un año, se ha publicado las memorias del expresidente Felipe Calderón. Decisiones difíciles. Un libro también voluminoso, en el que explica, da su punto de vista de lo que ocurrió durante su gobierno y aún antes, porque incluye parte de su vida previa a la presidencia de la República, pero sobre todo hace énfasis en asuntos trascendentales como la seguridad, como aquella pandemia del virus que nos afectó allá por el 2008-2009. También, por supuesto, habla del caso de la compañía Luz y Fuerza. En fin, muchos temas, inclusive de mucho peso económico, como México hizo frente a la crisis global que vino a Estados Unidos allá también por el 2008. En fin, son temas bien importantes. Insisto, es que aquí lo que no debe entrar es el gusto personal de que si nos cae bien o nos cae mal el personaje. Hay que estudiarlos, hay que conocerlos. Precisamente la labor del historiador está apartar a un lado sus juicios, sus prejuicios, sus opiniones, para tratar de ser lo más objetivo posible. Insisto, podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo. Podemos admirar al personaje o podemos odiar al personaje, pero no podemos permitirnos el no leerlos para poder entender y comprender lo que pasó en ese periodo. Y probablemente, en muchos casos, condenemos a este hombre, ¿eh? Probablemente en otros casos decidamos, en lo personal, que este hombre valía la pena. Esto es un juicio auténticamente individual de quién, de quien estudia, quien escribe la historia. ¿Todo esto por qué? Porque el presidente de la República actual, Andrés Manuel López Obrador, insisto, ha publicado su libro A la mitad del camino, la mitad de sus memorias, y seguramente pues habrá un segundo tomo. Amigas y amigos, les agradezco infinitamente su atención y, primero Dios, con otro tema, aquí nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.